Antes de morir, Vicente Fernández nombró a los 5 cantantes que más odia. Durante más de 6 décadas fue la voz de México, el charro que llevó el mariachi a todos los rincones del mundo. Su silueta, con el sombrero impecable y el traje bordado con hilos de oro, se convirtió en sinónimo de identidad nacional. Vicente Fernández no solo cantaba rancheras, las vivía. Cada nota era un desgarro, cada verso era un testimonio de vida. Sin embargo, detrás de esa imagen imponente, del caballero que se inclinaba para besar el suelo de los escenarios, había un hombre de códigos inquebrantables. Vicente podía ser noble y generoso con quienes respetaban la tradición, pero implacable con quienes la traicionaban. Nunca buscó pleitos públicos, pero jamás olvidó lo que consideraba una falta de honor. Durante años, las especulaciones corrieron en los pasillos de la industria musical, ¿a quienes admiraba realmente el charro de buen Titán? ¿Quiénes lo decepcionaron? ¿Qué figuras del espectáculo consideraba indignas de portar un traje de mariachi? Él siempre respondió con evasivas, cuidando el silencio. Pero con el tiempo, cuando la edad le robó un poco de fuerza física pero no su firmeza interior, decidió hablar. Y lo que dijo fue más duro que cualquier polémica fabricada por los medios. 5 nombres. 5 artistas que, a los ojos de Vicente, representaron aquello que él nunca quiso ser. No los mencionó por envidia, ni por coraje pasajero, sino por algo más profundo, porque en ellos veía la amenaza de que la ranchera, la música que consideraba sagrada, se convirtiera en espectáculo, en negocio, en un producto sin alma. Uno lo llamó el payaso de las rancheras. A otro lo definió como el heredero con traje, pero sin cicatrices. De un tercero dijo que cantaba con perfección, pero vacío. Y de los más jóvenes apenas murmuraba, con tristeza, que confundían fusión con confusión. La confesión sorprendió al país entero. Para algunos fue un gesto de arrogancia, para otros, un acto de valentía. Pero lo cierto es que reveló la esencia del hombre que nunca se dobló ante modas ni conveniencias. Vicente Fernández vivió para la música, pero sobre todo vivió para defender un estilo de vida, el del charro que canta no para vender discos, sino para llorar de pie frente a un público que también sangra por dentro. En este relato vamos a recorrer esa lista completa. Juan Gabriel, Pepe Aguilar, Luis Miguel, Cristian Castro y Question Nodal. 5 nombres, 5 historias de desencuentro, y al mismo tiempo un retrato íntimo del Vicente que pocos conocieron, el hombre que detrás del ídolo guardaba heridas, desconfianzas y verdades que solo al final se atrevió a confesar. Porque en la vida de Vicente Fernández no todo fue aplauso y tequila. También hubo silencios pesados, desaires inolvidables y la certeza de que el honor pesa más que la fama. Vicente Fernández nació el 17 de febrero de 1940 en Huentitán el Alto, Jalisco. Un poblado humilde, de calles polvosas y amaneceres donde el gallo era el despertador de todos. En esa tierra de campesinos, donde la vida se medía entre cosechas y donde la música nacía de guitarras viejas en las cantinas, Vicente aprendió desde niño que el sufrimiento y la alegría caminaban de la mano. Su padre, Ramón Fernández, era un hombre de campo, duro y recio. Su madre, Paula Gómez, era la ternura hecha persona, la que le inculcó la fe y el respeto. Pero la familia vivía al día. Vicente creció con carencias, zapatos gastados, pantalones parchados y jornadas interminables de trabajo en la parcela. Desde entonces conoció la pobreza, y esa pobreza se convirtió en el molde que formó su carácter, un hombre que valoraba cada peso ganado y que no toleraba la falsedad ni el derroche. El niño Vicente se enamoró de la música escuchando a Jorge Negrete, Pedro Infante y Javier Solís en una vieja radio de bulbos. Cada canción le parecía una confesión. Él mismo decía años más tarde: cuando yo escuchaba a Pedro Infante, sentía que cantaba lo que yo quería decir y no sabía cómo. Ahí me di cuenta que la música podía ser mi camino. Pero ese camino no fue sencillo. A los 14 años ya tocaba la guitarra y cantaba en restaurantes y plazas públicas. Muchos lo miraban con desdén, un muchacho flaco, con la voz ronca, intentando imitar a los ídolos. Pero Vicente no buscaba parecerse a nadie. Lo que buscaba era sobrevivir. Su canto no era un pasatiempo, era su manera de aportar unas monedas al hogar. En esos años conoció el hambre y también la humillación.
Más de una vez cantó en cantinas donde los borrachos le arrojaban monedas al suelo, como si fuera un juego verlo recogerlas. Otros lo callaban a gritos, pidiendo que dejara de cantar porque querían escuchar al trío de la esquina. Aquellos desprecios lo marcaron. En su interior juró que algún día demostraría que cantar rancheras era un acto de dignidad, no de burla. Ese carácter se fue forjando en silencio. Vicente no era un joven explosivo, pero sí orgulloso. No toleraba que lo minimizaran. A partir de esos años, se acostumbró a defender lo que creía correcto. Ese rasgo nunca lo abandonó, el hombre que décadas más tarde rechazaría duetos millonarios con artistas que no respetaba. Era el mismo adolescente que prefería marcharse de una cantina sin cobrar antes que aceptar la humillación de quienes lo trataban como un bufón. En 1954, con apenas 14 años, su familia se mudó a Tijuana buscando mejores oportunidades. Allí trabajó como albañil, pintor, lavaplatos y cajero en un restaurante. La vida seguía siendo dura, pero Vicente nunca soltó la guitarra. En cada descanso aprovechaba para cantar, y poco a poco fue ganándose el respeto de quienes lo escuchaban. Su talento era innegable, esa voz grave, potente y llena de sentimiento no se parecía a la de nadie. A los 21 años regresó a Guadalajara, decidido a probar suerte en la música. Comenzó a cantar en programas de radio locales y en el famoso cabaret El Zarape Tapatío. Fue allí donde llamó la atención de empresarios que vieron en él al heredero natural de la tradición ranchera. Sin embargo, el camino estaba lleno de obstáculos. Muchos le decían que su estilo era demasiado recio, que debía suavizarlo para llegar a un público más amplio. Pero Vicente se negó. Para él, cantar rancheras no era interpretar una melodía, era abrir una herida. Las rancheras no se cantan bonito, se cantan con verdad. Esa frase, que repetiría toda su vida, nació en aquellos años juveniles, cuando entendió que nunca lograría agradar a todos, pero sí podía ser auténtico. Su carácter fuerte, disciplinado y orgulloso no solo se formó en la pobreza, también en esa etapa donde aprendió que la música podía darle una salida, pero solo si se mantenía fiel a sí mismo. Ese código de honor que lo acompañó siempre se gestó allí, en la infancia de sacrificios, en la adolescencia de humillaciones, y en la juventud de terquedad con la que decidió que jamás cantaría lo que no sintiera. Este carácter forjado en fuego sería la brújula que guiaría todas sus decisiones futuras. Y también sería el motivo de sus desencuentros con otros artistas. Porque Vicente no juzgaba solo la voz o la fama, juzgaba la autenticidad, la capacidad de cantar con cicatrices. Y a quienes no cumplían ese código, jamás los perdonaba. Número 1. El primero en esta lista no sorprende a muchos, pero sí duele, Juan Gabriel. El Divo de Juárez y el Charro de Buen Titán eran dos colosos de la música mexicana, dos íconos indiscutibles de diferentes estilos que, sin embargo, nunca pudieron encontrarse en un punto medio. A los ojos del público, ambos representaban lo mejor de México. Juan Gabriel, con su teatralidad, su genio creativo y su capacidad para componer miles de canciones que traspasaron generaciones. Vicente Fernández, con su autenticidad férrea, su voz profunda y su defensa a ultranza de la ranchera. Parecía lógico que tarde o temprano sus caminos se unieran en una colaboración que marcaría la historia. Pero eso jamás ocurrió. La tensión entre ambos comenzó a gestarse en silencio durante los años 90. Juan Gabriel ya era una estrella internacional, conocido por su forma exuberante de presentarse en escenarios repletos de luces, coreografías y cambios de vestuario. Vicente, en cambio, seguía defendiendo el formato clásico, mariachi, voz y sentimiento crudo. Para el Charro, lo de Juan Gabriel era un espectáculo vacío de raíces. Para Juan Gabriel, lo de Vicente era un estilo anclado en el pasado. El verdadero quiebre llegó en 1998, cuando productores de BMG intentaron organizar un dueto entre ambos. Hubiera sido un acontecimiento histórico, la voz desgarrada de Vicente mezclada con las letras infinitas de Juan Gabriel. Pero en una rueda de prensa en Guadalajara, Vicente lo dejó claro sin mencionar nombres. Yo no canto con payasos, canto con charros. La frase retumbó en todo México. El público entendió inmediatamente a quién se refería. Juan Gabriel jamás respondió directamente, aunque en entrevistas posteriores dejó entrever su postura. En 2014,
Cuando un periodista le preguntó si le dolía no haber grabado nunca con Vicente, el Divo de Juárez solo sonrió y contestó: somos diferentes. Yo canto para las estrellas, él canta para la tierra. Aquella distancia se mantuvo hasta el final. Hubo intentos de acercamiento. Televisa propuso un dueto para un especial de fin de año. Algunos empresarios musicales trataron de convencerlos de unir fuerzas en una gira conjunta. Incluso se habló de incluir a Juan Gabriel en el disco Vicente Fernández y sus amigos. Pero Vicente fue tajante: no se puede mezclar mezcal con champaña. Para el charro de buen Titán, Juan Gabriel representaba lo que él más temía: la conversión de la música en espectáculo, la transformación del sentimiento en teatro, la sustitución de la verdad por lentejuelas. Vicente respetaba su talento como compositor, pero jamás pudo perdonar lo que veía como una traición al espíritu de la ranchera. En privado, llegó a escribir en un cuaderno de notas, encontrado después de su muerte: yo soy del pueblo, no del show. Aquellas palabras, subrayadas 2 veces, parecían dirigidas directamente a su eterno rival. Juan Gabriel murió en 2016, y aunque Vicente Fernández no expresó odio ni desprecio públicamente, tampoco hubo homenajes ni colaboraciones póstumas. El silencio fue la respuesta. Para él, el arte debía cantarse desde la cicatriz, no desde el espejo. Y Juan Gabriel, con todo su genio, nunca representó esa visión. Así, el primer nombre en esta lista fue también uno de los más dolorosos. Porque para millones, la unión entre Vicente y Juan Gabriel hubiera sido un sueño cumplido. Para Vicente, en cambio, hubiera sido una traición a lo que defendió toda su vida: la ranchera como verdad desnuda, no como espectáculo. Número 2. Si hubo alguien que cargó con la pesada etiqueta de heredero del trono ranchero, ese fue Pepe Aguilar. Hijo de Antonio Aguilar y Flor Silvestre, nacido dentro de una de las dinastías más respetadas de la música mexicana, Pepe parecía tener el camino asegurado. El público lo veía como el sucesor lógico, y la industria lo empujaba en esa dirección. Pero para Vicente Fernández, esa sucesión no era automática. Vicente respetó profundamente a Antonio Aguilar, a quien consideró un hermano de vida, un compañero de lucha y quizás el único hombre al que veía como su igual en el escenario. Por eso, cuando los medios comenzaron a comparar a Pepe con él, Vicente se sintió traicionado, no por el joven Aguilar, sino por la industria que pretendía entregar un legado sagrado como si se tratara de una herencia de títulos. El roce comenzó en 1998, cuando Pepe Aguilar lanzó el disco Por Mujeres Como Tú, que superó las 2 millones de copias vendidas y le dio un lugar privilegiado en el regional mexicano. Los medios lo bautizaron como el nuevo rey del mariachi. Aquella frase para Vicente fue como una daga disfrazada de cumplido. El trono no se hereda por apellido, se gana con cicatrices, comentó en privado a sus músicos tras leer un titular. La incomodidad creció cuando Pepe comenzó a modernizar la ranchera. Añadía sintetizadores, producciones con fusiones pop y hasta grabaciones bilingües en inglés para llegar al mercado estadounidense. Para muchos fue innovación, para Vicente, fue un sacrilegio. Cuando uno canta para los gringos, termina cantando para el dinero, dijo en 2001 después de ver a Pepe presentarse junto a Cristina Aguilera en los Latin Grammy. El punto más álgido de esta distancia ocurrió en 2012, durante el homenaje a José Alfredo Jiménez en el Auditorio Nacional. Vicente ya estaba retirado temporalmente por cuestiones de salud, pero seguía atento a lo que ocurría en el medio. Aquella noche, Pepe fue la estrella central, interpretando los clásicos de José Alfredo con mariachi. Al preguntarle a Vicente si había visto la transmisión, respondió con frialdad: yo no veo imitaciones. Para el charro, Pepe representaba la nueva generación que cantaba con técnica, con estudio, con espectáculo, pero no con alma. No dudó en reconocerle el talento vocal, pero nunca lo aceptó como portador de la tradición. Su exigencia era aún más dura porque Pepe no era un extraño, era el hijo de Antonio Aguilar, el hombre que había demostrado que se podía ser moderno y fiel a la raíz al mismo tiempo. A los ojos de Vicente, Pepe no cumplió esa misión. En 2015, cuando Pepe lo invitó a compartir escenario en el Palenque de León como símbolo de reconciliación generacional, Vicente rechazó la propuesta con una carta manuscrita. En ella escribió: no se puede compartir escenario con quien canta con técnica, pero sin cicatrices. Pepe nunca respondió públicamente con dureza. En entrevistas,
Siempre habló de Vicente como una leyenda y dijo entender su visión. Pero lo cierto es que, entre bastidores, la herida quedó marcada. Vicente nunca volvió a mencionar su nombre con respeto abierto. En 2019, ya cerca de sus últimos años, escribió en uno de sus diarios personales: "Al legado no se le ponen luces de neón". Una frase que muchos interpretaron como su sentencia hacia la modernidad de Pepe Aguilar y su estilo más pulido. La rivalidad nunca llegó a convertirse en pleito directo, nunca hubo insultos en prensa ni enfrentamientos públicos. Fue, más bien, una guerra de silencios. Una desaprobación que Vicente nunca ocultó y que Pepe, con diplomacia, nunca quiso alimentar. Pero para el charro de buen Titán, la conclusión era clara: Pepe no era un traidor, pero sí una advertencia. La prueba de lo que sucede cuando la industria transforma el arte en espectáculo y la tradición en un producto de consumo. Número 3. Si hubo un nombre que dividió opiniones entre los fanáticos de la música mexicana, ese fue el de Luis Miguel. Conocido como el Sol de México, Luis Miguel conquistó el mundo con su voz impecable, su presencia elegante y una carrera construida con disciplina y misterio. Pero para Vicente Fernández, ese brillo nunca fue suficiente para que se le reconociera como un verdadero intérprete de rancheras. El desencuentro comenzó en 2004, cuando Luis Miguel lanzó el disco México en la piel, su primer álbum dedicado por completo a las rancheras. El impacto fue inmediato: más de 5 millones de copias vendidas, giras internacionales y un Grammy que lo consagró como embajador de la música mexicana en escenarios donde ni siquiera Vicente había tenido presencia. El público lo celebró como un homenaje al mariachi, pero Vicente lo vivió como un ultraje. En entrevistas de ese año, aunque nunca mencionó su nombre directamente, lanzó frases que dejaron claro lo que pensaba. Las rancheras no son decorado, son confesión. No se puede cantar al dolor con smoking y moño italiano. Para Vicente, la ranchera era un género nacido de la tierra, del sufrimiento de campesinos, del dolor de cantinas y despedidas. Ver a Luis Miguel interpretándolas con arreglos orquestales, escenarios llenos de luces doradas y un estilo pulido hasta el extremo le resultaba inaceptable. "Eso no es México, eso es Las Vegas con sombrero", comentó alguna vez frente a sus músicos, apagando el televisor en plena transmisión de un concierto de Luis Miguel. La gota que colmó el vaso llegó en 2006, cuando Luis Miguel presentó en el Auditorio Nacional una versión estilizada de La Bikina, acompañado de bailarinas y un montaje escénico monumental. Para Vicente, aquello fue un espectáculo vacío, una representación sin raíces. Desde su rancho en Los Tres Potrillos murmuró: "Yo prefiero cantar con borrachos que con estrellas que no saben llorar". Lo que más irritaba a Vicente no era la voz de Luis Miguel, a la que siempre reconoció como privilegiada, sino la falta de vivencia detrás de cada letra. Para él, Luis Miguel cantaba con perfección, pero sin cicatrices. Era un intérprete de cristal. Brillante, pero frágil y distante. En 2009, los productores de un disco de duetos propusieron juntar a ambos en una colaboración que prometía millones en ventas. Vicente lo vetó con frialdad. "No se puede mezclar mezcal con champaña". Esa frase, repetida varias veces en reuniones privadas, sintetizaba su rechazo. Luis Miguel nunca respondió públicamente. Fiel a su estilo hermético, jamás habló mal de Vicente, ni directa ni indirectamente. Pero el público sabía que entre ellos existía un muro invisible. Mientras uno representaba la tierra, el otro representaba el cielo. Mientras uno cantaba con la herida abierta, el otro lo hacía con técnica impecable. La tensión nunca se resolvió. Hasta sus últimos años, Vicente Fernández veía a Luis Miguel como un intruso en el terreno del mariachi, un artista admirable, sí, pero incapaz de transmitir la verdad del género. En una servilleta encontrada en su estudio, Vicente escribió una frase que lo resumía todo: "Las rancheras no son para vender discos, son para sangrar en vivo". Esa diferencia de concepción fue la razón por la cual nunca se unieron en un escenario, a pesar de la insistencia de disqueras, empresarios y fanáticos. Para Vicente, aceptar a Luis Miguel como parte del mariachi era aceptar que el género podía convertirse en un producto de lujo. Y eso era algo que nunca permitiría. Número 4. El caso de Cristian Castro fue uno de los más llamativos en la lista no escrita de Vicente Fernández. Hijo de la icónica Verónica Castro,
Cristian cargaba desde joven con el peso de la fama televisiva de su madre. Su voz, privilegiada y versátil, lo llevó a ser considerado uno de los grandes baladistas de los 90, comparado incluso con José José por la dulzura de su timbre y con un rango que pocos podían alcanzar. Pero cuando Cristian decidió probar suerte en el género ranchero, Vicente lo sintió como una invasión sin raíces. Todo comenzó en 1997, cuando Cristian lanzó el disco El Indomable, producido por Vicente Fernández Jr. El álbum era un homenaje al mariachi, con arreglos impecables y una interpretación limpia. Sin embargo, para Vicente Fernández, aquello no era un tributo, sino una afrenta. Las rancheras no son para jugar al charro, son para llorarlas, declaró ese mismo año en una entrevista radial. Aunque nunca mencionó directamente el nombre de Cristian, todos sabían a quién se refería. Lo que más irritaba a Vicente no era el talento vocal de Cristian, sino la estética con la que se presentaba. Videos grabados en Las Vegas, chaquetas ajustadas como de pasarela, sombreros impecables más cercanos al vestuario que al alma. Parece que va a cantar mariachi en un desfile de modas, comentó en privado tras ver una de sus actuaciones en Siempre en Domingo. En 2003, Latency. No quiero que me comparen con quien aprendió a cantar rancheras por contrato, dijo a los organizadores. Cristian, por su parte, nunca comprendió del todo ese rechazo. Admiraba a Vicente, lo imitaba en conciertos e incluso lo consideraba un referente de la música mexicana. Sin embargo, esa admiración nunca fue correspondida. Vicente lo veía como un intérprete que podía cantar bonito, pero sin transmitir una lágrima real. Esa percepción quedó plasmada en los márgenes de un viejo cancionero de rancheras que Vicente guardaba celosamente en su estudio. Allí escribió una frase contundente. Canta bonito, sí, pero no le creo una lágrima. Los intentos de Cristian por reconciliarse o rendirle homenajes nunca prosperaron. Incluso en entrevistas posteriores, cuando hablaba de Vicente, lo hacía con respeto absoluto, reconociéndolo como una leyenda y como alguien a quien siempre quiso emular. Pero el muro ya estaba levantado. Para Vicente Fernández, Cristian Castro representaba un charro de escaparate, un cantante con gran voz y proyección, pero que nunca cargó con la esencia del género. La ranchera, en palabras de Vicente, era sudor, desvelos, heridas abiertas y cicatrices que se transmiten en cada grito. Cristian, en cambio, era perfección técnica y espectáculo, algo que para el charro jamás sería suficiente. De esa manera, sin necesidad de confrontaciones públicas ni escándalos, Vicente decidió mantenerlo fuera de su círculo de respeto. Y aunque Cristian nunca dejó de reconocerlo como maestro, la distancia entre ellos se volvió irreversible. Número 5. En los últimos años de su vida, Vicente Fernández observó con atención, y también con recelo, el ascenso meteórico de Christian Nodal, un joven que en cuestión de meses pasó de cantar en bares de Caborca, Sonora, a llenar estadios en México y Estados Unidos. Con apenas 17 años lanzó Adiós Amor, un tema que cruzó fronteras como pólvora y que lo posicionó como el nuevo rostro del regional mexicano. Para la prensa, Nodal era el renacimiento del mariachi en una versión fresca y juvenil. Para millones de jóvenes, representaba la oportunidad de conectar con un género que parecía reservado a sus padres o abuelos. Pero para Vicente Fernández, aquel muchacho tatuado, con anillos de diseñador y cabello teñido, encarnaba una señal de alarma. La ranchera se estaba transformando en un espectáculo que él ya no reconocía. Vicente nunca se mostró celoso del éxito de otros. Había compartido escenario con leyendas y había visto pasar generaciones enteras. Pero lo que sí lo incomodaba era la velocidad con la que Nodal escaló en la industria. En menos de 5 años ya había ganado 3 Latin Grammy, tenía una relación mediática con Belinda, y firmó un contrato millonario con Sony Music. Vicente, en cambio, tardó 3 décadas en llenar un estadio, forjando su carrera entre palenques, ferias y noches interminables en cantinas. En una entrevista con TV Azteca en 2020, cuando le preguntaron por las nuevas generaciones del regional, Vicente respondió con una sonrisa dura. Ahora se canta con la cara, no con el alma. Nunca mencionó a Nodal por su nombre, pero el mensaje fue evidente. El momento definitivo llegó con el lanzamiento de Botella tras Botella en 2021, una colaboración entre Nodal y el rapero Jera MX. La canción mezclaba ranchera con rap,
algo que para millones de jóvenes fue refrescante, pero para Vicente fue el final de todo. Eso no es fusión, es confusión, comentó en privado durante una reunión con ejecutivos de su disquera. Aunque Nodal intentó rendirle homenajes, incluyendo una versión en vivo de Estos celos en 2021 dedicada a él, Vicente respondió con su arma más contundente, el silencio. No hubo declaraciones, no hubo felicitaciones. Para él, la ausencia era un juicio más pesado que cualquier crítica. Lo que más le dolía no era la popularidad del joven, sino lo que representaba, un México donde la ranchera se convertía en tendencia de Spotify, donde la tristeza se cantaba entre luces de neón y copas de cristal, donde la profundidad se diluía en colaboraciones diseñadas para viralizarse. En su rancho Los Tres Potrillos, mientras sostenía un tequila, llegó a decir frente a los suyos: canta con fuerza, sí, pero no ha vivido lo que canta. Y esa frase resume todo. Para Vicente Fernández, Question Noro no era un enemigo ni un rival generacional. Era un espejo que le devolvía la imagen de un mundo que ya no entendía, un mundo donde la ranchera se vestía con tatuajes y mezclaba su raíz con otros géneros para complacer a un público fugaz. Hasta el final, Vicente se mantuvo fiel a su postura. La ranchera no era un producto de moda, sino un legado que debía cantarse con cicatrices, no con tendencias. Por eso, aunque nunca lo enfrentó directamente, lo colocó en la lista silenciosa de nombres que, a sus ojos, representaban la pérdida de lo sagrado en la música mexicana. A lo largo de su carrera, Vicente Fernández enfrentó múltiples desafíos: la presión de la industria, la competencia feroz, las comparaciones inevitables y los nuevos tiempos que llegaban como una ola imparable. Pero lo que nunca cambió en él fue su manera de defender la ranchera, no como un género musical, sino como una forma de vida. Para Vicente, la ranchera no era espectáculo, era confesión. No se trataba de cantar bonito, sino de desgarrar la garganta hasta que el público sintiera que cada nota provenía de una herida real. Esa visión lo llevó a ser implacable con quienes consideraba ajenos a esa verdad. Cuando nombraba en privado a Juan Gabriel, Pepe Aguilar, Luis Miguel, Cristian Castro y Question Nodal, no lo hacía desde el rencor personal, sino desde una postura ética. Para él, esos nombres representaban lo que la ranchera nunca debía ser: artificio, negocio, moda pasajera o imitación sin cicatriz. Su manera de expresar rechazo nunca fue el escándalo ni el pleito abierto. Vicente elegía el silencio como su sentencia más dura. Prefería no responder a los homenajes que consideraba huecos, no asistir a los escenarios donde no veía respeto, no compartir cartel con quienes no entendía como auténticos. Su ausencia era el mayor castigo, porque significaba que, para él, no valía la pena gastar una palabra más. En su rancho, entre caballos, guitarras y recuerdos, dejó escritas varias frases que hoy parecen epitafios de su pensamiento. Las rancheras no son para vender discos, son para sangrar en vivo. No se canta con técnica, se canta con cicatrices. Yo soy del pueblo, no del show. Esas líneas son, al mismo tiempo, declaraciones de guerra y de amor. Guerra contra la falsedad y amor hacia el género que lo hizo eterno. Durante sus últimos años, mientras veía a nuevas generaciones conquistar escenarios con un estilo distinto, Vicente nunca se retractó. Algunos lo tachaban de terco, otros de aferrado. Pero quienes lo conocieron sabían que su fidelidad a la ranchera era absoluta. Tal vez por eso muchos dicen hoy que fue el último defensor de la tradición, el último charro auténtico de un México que poco a poco se fue diluyendo en el brillo moderno. En el fondo, lo que Vicente dejó claro con su silencio fue un mensaje más grande que cualquier crítica puntual. La música ranchera no debe ser reducida a moda ni a mercancía. Es memoria, es raíz, es un altar que exige respeto. Por eso, cuando se repasan los nombres que mencionó, más que una lista de enemigos, parecen capítulos de una advertencia. Vicente no odiaba a las personas, odiaba lo que representaban: el show vacío, la rapidez sin historia, la fama sin sacrificio. Hoy, al mirar atrás, su figura crece aún más porque nos recuerda que la autenticidad no se negocia, que en medio de un mundo cada vez más fugaz, alguien tuvo la valentía de sostener sus principios hasta el final. Vicente Fernández se fue con la frente en alto, convencido de que había defendido la ranchera como debía, con voz, con orgullo y con verdad.